Bienvenidos a este curso propedéutico que es una reedición en realidad de aquel que tengo en mi canal principal de YouTube. Muchos me han preguntado la diferencia entre este canal y el principal, y es que en este canal principal subo más contenido técnico, subo más contenido pues doctrinal, legal, y en el otro, que es el principal, trato temas más de carácter formativo, de consejo, algo que no te dan en la licenciatura definitivamente. Así es que bueno, el día de hoy vamos a dar este curso propedéutico, ya que estamos en temporada de que muchos van a entrar a estudiar la carrera en Derecho, la licenciatura de Derecho, y les quiero decir que el curso propedéutico de hoy les va a servir para entrar ya con unas bases importantes para poder empezar mejor la carrera. Y esto lo hago porque muchas veces cuando uno entra a la licenciatura, muchas veces, en muchas ocasiones, no nos explican todo y pues uno viene de la preparatoria o viene probablemente de otra carrera y los maestros pues presumen que ya traes todo perfectamente bien estudiado, lo cual pues es un contrasentido porque apenas estás empezando a estudiar precisamente. Entonces en este curso lo que pretendo hacer es facilitarte el camino en la medida de lo posible para que puedas tú tener elementos, puedas tener tú herramientas para que puedas avanzar mejor y traer ya un camino avanzado en la licenciatura en Derecho. Así es que bueno, sin más, vamos a comenzar con este breve curso. Quiero decirte que en realidad es el mismo curso que tengo ya en mi canal principal, pero lo voy a dar, digamos, reeditado, con elementos y con comentarios nuevos. Vamos a ver de este lado. Aquí tenemos primero que nada que entender una cosa que te voy a ir explicando poquito a poco. Y a ver, elementos básicos que debes de saber antes de entrar a la licenciatura en Derecho. No es un curso a fondo, no estoy dándote yo lo que es la materia de introducción al estudio del derecho, no estoy dándote tampoco lo que es, por ejemplo, Derecho Civil 1, Familia 1, no te estoy dando nada de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que vamos a empezar a tratar temas que yo creo que te van a servir y antes de la carrera, antes de lo que es inclusive el primer semestre. Así es que sin más, el contenido es el siguiente. Primero tenemos prevenciones generales, te voy a dar algunas prevenciones, algunas cosas que la gente o los maestros, los licenciados que te darán clases no te van a decir por lo regular. De nociones y definición del derecho, división del derecho, las ramas del derecho, y aquí te voy a decir a cuáles te puedes dedicar, a cuáles no te convendría tanto, origen del derecho, fuentes del derecho, norma jurídica, hechos y actos jurídicos, persona, estado, constitucionalidad y derechos humanos al final. Así es que con estos puntos, con estas viñetas que tienes aquí, yo estoy seguro, de verdad, te doy mi palabra, que si tú profundizas un poquito después de haber tomado este curso, te recomiendo también que vayas a los capítulos que te voy a dejar aquí abajo en este video, pues cuando entres a la carrera ya te va a ir mucho mejor. De verdad, no sabes lo útil que te va a ser este curso, porque te prometo que cuando entres a Civil 1, por ejemplo, pues ya vas a traer un espectro muy adelantado a comparación de tus demás compañeros y por lo tanto tu desempeño pues va a ser mucho mejor. Consejo número 1 que te quiero dar ahorita, antes de que empecemos esto, tal vez no has entrado a estudiar todavía, tal vez ya entraste o acabas de entrar apenas. El chiste es que ahorita en las vacaciones de verano, ¿verdad? Pues muchos ya se están preparando para ingresar a la licenciatura. ¿Qué es lo primero que te quiero yo decir? No todos son libros. A ver, yo me he topado con mucha gente que me pide recomendaciones de libro para civil, libro para penal, libro para procesal, libro para entender mejor el derecho, libro para derechos humanos, libro para todo. Y no es así. El universo no gira de esa manera. A ver, todo el tiempo que toma en escribirse un libro, todo lo que tarda en editarse, todo lo que tarda en publicar la casa editorial, hasta que llega a tus manos hay mucho tiempo, y el derecho y la realidad avanzan mucho más rápido que eso. No quiero decir que los libros no sirvan, ni que no sean una buena fuente. Sí lo son, y de hecho es bueno que te acostumbres a leer. Lo que estoy diciendo es que no todo está en los libros. Si tú piensas que leyendo un libro de civil te vas a hacer civilista, estás totalmente equivocado. Si tú crees que leyendo un libro de derecho penal vas a entender el derecho penal, estás totalmente equivocado. Entonces, te quiero decir que hay otras formas de aprender que debes definitivamente de implementar. Los maestros te van a decir que todo está en los libros y que leas muchísimo y que mágicamente vas a ser un buen abogado. A ver,
Si esto fuera así, entonces ¿cómo estudia una persona ciega? ¿Cómo estudia una persona con debilidad visual? Evidentemente que esto no funciona de esta manera. Hay gente que puede aprender escuchando aún sin tener alguna discapacidad visual. Y lo cierto es que tú tienes que comprender cómo aprendes mejor. Hay gente kinestésica, hay gente visual, hay gente auditiva, hay gente de muchos tipos dependiendo tus habilidades cognitivas. Entonces, antes de empezar a estudiar derecho, debes de comprender que no todo está en los libros por razones de aprendizaje. Y número 2, por razones pues de alcance, digamos, de alcance material. ¿Qué significará esto? Significa que tú tienes que entrar a trabajar, tienes que practicar, tienes que estudiar trabajando, porque no todo está en los libros. Los libros no te explican cómo tratar con un cliente de alto riesgo, un cliente peligroso, un cliente con un perfil criminal, por ejemplo, con un evasor de impuestos, con un lavador de dinero, con alguien que vende alguna cuestión pues nociva, ¿verdad? Entonces ten mucho cuidado porque no todo está en los libros. Entonces tú tienes que aprender, sí leyendo, obvio, ¿verdad? Con libros, pero además auxíliate de podcasts, además auxíliate, por ejemplo, de trabajar. Cuando seas estudiante, trabaja, porque vas a aprender trabajando y vas a darte cuenta que cuando aplicas lo que has leído de pronto, lo que has escuchado de tus compañeros, va a reforzarse trabajando. Otra forma de estudiar es debatiendo, explicando, hablando. Por lo tanto, no todo está en los libros. Una forma muy importante de aprender es cuando tú empiezas a reproducir y a explicar lo que aprendiste. Hay quien dice, si no puedes explicar lo que aprendiste es porque no lo aprendiste o no lo sabes definitivamente. Entonces, para todos los que creen que todo está en los libros, es un error. Olvídate de ese mito que hay en la carrera. Prevenciones generales importantes, prepárate para estudiar de todo, como por ejemplo historia, literatura, español, gramática, redacción, comprensión de lectura. ¿Por qué? Mira, antes que otra cosa te quiero decir que un buen abogado es un buen comunicador. O sea, un buen abogado no nada más es el que se sabe toda la teoría, doctrina, toda la ley, todas las sentencias, no. Un buen abogado es el que tiene un conocimiento holístico, integral. Es el abogado que, por ejemplo, el que es bueno, sabe de historia del derecho romano, sabe historia del Código Civil, por ejemplo, el Código Napoleónico, sabe del digesto de Justiniano, sabe del, no sé, por ejemplo, de las institutas, del Códex, de las novelas de Justiniano, sabe el origen del derecho, el origen de lo que está estudiando, sabe por lo menos dónde está parado. Por eso es tan importante que entiendas este punto, porque el abogado que no estudia de todo no es buen abogado. El abogado que no estudia su entorno político, la situación política de su país, no puede comprender el derecho constitucional, es imposible. El abogado que no entiende cómo funciona un parlamento, el Congreso mexicano, el Congreso de tu país, no puede entender el derecho parlamentario, no puede entender el derecho administrativo. Un abogado que no entiende cómo funciona la dinámica internacional de los negocios y nacional de las empresas, por ejemplo, no puede entender el derecho mercantil, no puede entender las operaciones de crédito. Por esa razón, el abogado mira noticias, lee periódicos en internet fundamentalmente, lee noticias, escucha noticias, por ejemplo, no sé, se allega de muchas cosas para entender su entorno material. Entonces, el abogado que es bueno de verdad estudia de todo y lee de todo un poco. Aprende a expresarte oralmente. El siguiente punto que tengo en esta parte de aquí, aprende a expresarte oralmente. Imagínate un abogado que no sepa hablar correctamente, que hable con vicios que son negativos y que van a perjudicar tu imagen, van a deteriorar tu trayectoria profesional. Pues imagínate el oso que vas a hacer a la hora de hablar en una audiencia. Imagínate el oso, el ridículo que vas a hacer hablando frente, no sé, a tu jefe, frente a clientes, frente a una asamblea de accionistas. Imagínate que a ti te traen como abogado para explicarle a 25 personas que se están peleando cómo pueden llegar a una amigable composición o cómo pueden negociar entre las partes. Imagínate el ridículo que vas a hacer si no te sabes expresar correctamente. El siguiente punto, debes interesarte por tu país, porque el derecho es una rama social, definitivamente es algo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, si tú no aprendes a interactuar y aprendes a interesarte por los temas políticos, sociales, filosóficos, históricos de tu país, quiere decir que tú no sabes ni siquiera dónde estás parado.
Así es que evítate el ridículo de cometer este tipo de torpezas. La siguiente es que mira las noticias, pero con enfoque jurídico, como te vengo diciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ves que el presidente de la República hace una cosa, los diputados hacen una cosa, el INE hace algo, el INEGI hace algo, no sé, quién sea, entonces tú lo que tienes que hacer es ver el fundamento jurídico de ellos, sin apasionamientos políticos. No quiere decir que no tengas inclinaciones políticas, yo las tengo, pero cuando tenemos digamos, nuestra máscara de abogados, no podemos comportarnos de forma tendenciosa. Por ejemplo, cuando tú eres un jurista, tienes que ser lo más objetivo posible. Yo creo que no existe la objetividad al 100%, es humanamente imposible, pero sí debes de tratar de ser lo más material posible, lo más objetivo que se pueda, en términos de cuál es el fundamento, cuál es la razón legal, la ratio legis, cuáles son los puntos jurídicos que a nosotros nos interesan, ¿no? Ya después opino socialmente, pero jurídicamente es algo muy distinto. Por otro lado, cosecha relaciones. El derecho es de relaciones. Yo sé que entrando a la carrera te van a decir, el derecho es que estudies mucho y leas mucho. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El derecho sí es estudiar mucho, sí es leer mucho, sí, también, pero ningún abogado se hace como ermitaño. Tú tienes que ser una persona sociable. Si no te relacionas, no vas a tener éxito muy probablemente. Esto es muy importante que lo tomes, por ejemplo, con maestros, por ejemplo, con compañeros, etcétera. ¿Qué es un abogado? Vamos a ver. Un abogado es el que habla por otro, el que aboga por otro. Es decir, una persona que es abogada es porque estoy abogando por alguien. ¿Qué quiere decir? Que hablo por otra persona. No necesariamente en el terreno de los pleitos, conflictos, controversias. Un abogado es alguien que va a negociar por ti. Es alguien que va a buscar un acercamiento con alguien por ti. Es alguien que te va a representar probablemente para proteger tus intereses, aunque todavía no estés peleado con esa persona o con esa otra persona. Es muy importante que entiendas que el abogado no es sinónimo de litigio, no es sinónimo de pleito, de juicio, de tribunales. No es así. Y a eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace un abogado? Primero, prevé conflictos. Prever conflictos es la tarea primordial del abogado, porque si no eres un picapleito, porque si no eres un coyote. El abogado no nada más es postulante o lo que llaman litigante, pero acuérdate que el abogado no litiga, el abogado postula, los que litigan son las partes, ¿no? Entonces, el abogado de verdad es aquel que es capaz, tiene el talento para detectar puntos flacos en una situación y decir, ¿cómo voy a prever irme a juicio? ¿Por qué? Eso se llama asesoría preventiva. Porque el cliente te va a agradecer enormemente y te va a pagar mucho mejor y más rápido evitarte irte a un juicio de 3, 4, 5, 10, 15 años, imagínate, en donde el cliente sufre estrés, sufre preocupación, ansiedad, incertidumbre, gasta dinero en abogados, en peritos, en todo. Entonces, la asesoría preventiva te va a evitar todo eso. Por lo tanto, el mejor abogado es el que previene las controversias. Y por última opción y última ratio, digamos, como el último recurso que debes de elegir, es el litigio o el pleito o el juicio. ¿Por qué razón? Pues porque eso te va a evitar definitivamente. ¿Qué prefieres tú? Es como una enfermedad. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé cáncer y te mueras? ¿O quizá que te dé cáncer y te cures, pero quedes, pues imagínate, con secuelas? ¿O mejor prevenir el cáncer? Es como una enfermedad. Yo creo que nadie en su sano juicio diría, sí, yo prefiero que me dé la enfermedad y curarme. Cualquiera te diría, prefiero prevenir para que no me dé la enfermedad. Entonces, en ese sentido tienes que entender tu profesión como abogado. Ahora bien, voy a reducir esto porque está un poquito amontonado, ya que he movido el formato para darle una apariencia distinta, pero ahí ya regresamos. Ahora bien, en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre abogado y licenciado en Derecho? En la práctica ninguna. O sea, si tú andas con rollos de, no, yo soy abogado, yo soy licenciado en Derecho, yo soy jurista, yo soy jurisconsulto, olvídate de eso. Todo es lo mismo, en la práctica da igual. Ahora, si te quieres ver muy técnico, bueno, pues abogado es el que habla por otro, advocatus, el que aboga por otro. Licenciado en Derecho
es el que tiene una licencia, por eso eres licenciado en Derecho. Pero resulta que para ejercer como abogado, pues debes de tener una licencia que te habilite como tal o que te habilite como profesionista del derecho. Pues entonces cuando digas, hoy tengo una licencia que se llama cédula profesional, soy licenciado en Derecho. Y que el abogado, pues igual, al final del camino también necesita una cédula profesional. Entonces, pues es lo mismo exactamente, si tú te das cuenta. Ahora, solamente la Escuela Libre de Derecho emite títulos de abogado. Todas las demás universidades emiten títulos de licenciado en Derecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Solo el nombre. La verdad de las cosas es que solo el nombre, porque al final todos necesitan una licencia para ejercer como profesionales del derecho. Entonces, fíjense cómo está esa situación. Ahora, aquí en la doctrina el abogado existe desde antes de la era común, ¿no? O sea, el advocatus viene desde Roma. En esa época pues, no había licenciados en derecho, ¿verdad? Entonces, pues para que no te compliques es lo mismo. Si ya quieres ser muy purista, pues licenciado, te digo, es el que tiene cédula y licencia, ¿no? O que es la cédula para ejercer el derecho. Abogado es el advocatus, que aboga por otro, pero que pues obviamente también necesitaría una licencia, ¿no? Ahora, el jurisconsulto pues es alguien que quizá es un teórico que sabe el derecho, pero para ejercer esa profesión en México necesitas una cédula, de acuerdo con la ley de profesiones y su artículo transitorio, requieres una licencia. Entonces el jurisconsulto también tendrá que tener una cédula, una licencia para ejercer el derecho. Un jurisprudente, lo mismo. Por eso yo te digo que no te metas en complicaciones, son lo mismo exactamente. Tú te puedes autodenominar como tú quieras, pero para efectos legales siempre serás un licenciado en Derecho o un abogado con licencia o cédula de abogado o de Derecho, ¿no? Definición del derecho. Vamos a ver esta primera pregunta. No te ilusiones mucho, no la vamos a responder aquí propiamente y tampoco te preocupes porque en la carrera es algo que nunca se define por lo general. De hecho, tus maestros algún día te van a decir que el derecho no se ha podido definir. Pero yo te vengo a proponer algo que no te sugiero que des en tus clases porque es una definición mía. Y tendrías que citarme y explicar por qué estás dando mi definición. Pero ¿por qué no te lo recomiendo? Pues no por un derecho de autor ni nada por el estilo, sino porque como es una definición mía, pues la verdad de las cosas es que tu maestro te va a decir, oye, ¿dónde la sacaste? ¿Quién te la dijo? Mejor prefiero yo que lo razones y expliques por qué lo definimos así nosotros, ¿verdad? A que simplemente digas, él lo dice así. Mejor que lo puedas explicar. Entonces, te será mucho más útil entender el derecho objetivo. Ahorita te voy a dar algunas diferencias, ¿no? En este sentido, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Villoro Toranzo. Villoro Toranzo es uno de los principales que vas a ver al principio de la carrera, que escribió un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho, una persona religiosa. Entonces vamos a ver qué dice. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Aquí tenemos varias críticas, aquí está el fundamento de lo que les digo, en qué libro está y dónde se cita y todo, ¿no? Pero él tiene un libro de Introducción al Estudio del Derecho que te recomiendo compres de Editorial Porrúa, pasta dura. ¿Por qué no me gusta esta definición a mí? Por lo siguiente. En primera, dice no apartarse del buen camino. Primera pregunta, ¿qué es el buen camino? Lo que es bueno para mí puede ser no bueno para ti y puede ser malo para otra persona o puede ser regular para otra persona. Entonces decir buen camino y utilizar el calificativo buen o bueno es muy peligroso, francamente es muy peligroso, ¿no? Luego, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Otra vez el calificativo positivo, bien dirigido, ¿según quién? Porque de pronto la cultura islámica en el Medio Oriente tiene unos puntos de vista muy distintos a la cultura cristiana que existe en el Occidente. Y por ejemplo, no sé, estoy inventando cualquier cosa, en India, ¿no? Pensarán de una forma muy diferente a como piensan en Rusia. Y como piensan en Japón es muy diferente a como piensan los judíos en Israel. Entonces yo no puedo dar el calificativo del vete por el buen camino señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, porque
pues entonces nos estamos metiendo en terreno bien pantanoso, porque es muy relativo ese concepto. Aparte de que lo moral escapa al derecho. El derecho se debe de enfocar en temas más objetivos e independientes, no tanto en temas de estoy haciendo muy bien o estoy haciendo muy mal. El derecho debe de proteger a las personas, pero no necesariamente calificarlos de bueno o de malo. Eso es algo que yo creo que está comúnmente aceptado. En general se entiende por derecho, y aquí viene la definición que propone Villoro: conjunto de normas jurídicas. Primer problema. ¿Por qué esta persona está confundiendo el conjunto de normas, ¿no? Pues conjunto de normas es Código Civil, Código Penal, Ley del Notariado, Ley de la Beneficencia Pública, no sé qué sé, Ley de Código Nacional de Procedimientos Penales, o el nuevo, el civiles, ¿no? Eso es un conjunto de normas. El derecho no es eso. O sea, ¿me está diciendo entonces que el derecho es una compilación de leyes? O sea, un digesto de Justiniano, por ejemplo. O sea, el Código Civil es el derecho porque tiene leyes en materia civil. Tiene un libro de personas, un libro de familia, libro de obligaciones, sucesiones, contratos, interpretación y aspectos registrales, ¿no? Eso es el derecho, según Villoro Toranzo, porque es una compilación de leyes, un conjunto de normas jurídicas. Eso es un error. Está confundiendo compilación o leyes con el derecho, y esto me parece muy peligroso, ¿no? Creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres. A ver, no todo el derecho es creada por el Estado. En primera, porque materialmente hay organismos internacionales que no son el Estado y también crean normas jurídicas. Y en segundo lugar, porque entonces ¿dónde quedan los principios generales del derecho? Esos no los creó el Estado y sin embargo son derecho. Por eso se llaman principios generales del derecho. Entonces, en ese sentido, no puedo yo decir que las normas jurídicas son creadas por el Estado necesariamente, o ponerlo como una definición, porque una definición tiende a la generalidad y al absoluto. Entonces, en ese sentido, yo no me atrevería a decir que son normas, porque entonces principios generales del derecho son derecho. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, si son solo normas jurídicas creadas por el Estado, entonces ¿dónde quedan los principios generales del derecho? ¿Dónde quedan las reglas de interpretación? ¿Dónde quedan valores jurídicos, por ejemplo? Definitivamente estamos mal, como se pueden dar cuenta aquí. Regula la conducta externa de los hombres. A ver, esto hace pensar que entonces hay una conducta interna. Y eso no es propiamente una conducta. Eso es una directriz moral, mi fuero interno, mis decisiones propias, conducta externa. ¿Qué quiere decir conducta externa? Quizá lo que Villoro Toranzo quiso decir es que si yo agarro un rifle, lo cargo y le disparo y asesino a una persona, lo privo de la vida, quizá eso quiso decir con conducta externa. Sin embargo, es importante decir que yo mejor hubiera dicho regula los efectos de la conducta del hombre. ¿Por qué? Porque si el derecho regulara, como aquí claramente lo dice, regulara la conducta externa, entonces matar estaría prohibido, y matar no está prohibido, señores, está sancionado como homicidio o como feminicidio, pero no está prohibido, no regula la conducta. A ver, si el derecho regulara mi conducta, me limitaría material y físicamente para pasarme un alto, para, por ejemplo, agarrar un rifle y asesinar a una persona, y el derecho no se mete ahí, no puede, es materialmente imposible. Pero ¿qué sí puede hacer el derecho? Bueno, regular y sancionar a veces los efectos jurídicos de la conducta humana, pero de eso a que regule la conducta, o sea, hay una brecha gigantesca de diferencia, ¿no? Y en su caso, incumplimiento, está prevista una sanción judicial. Bueno, relativo y no me deja contento, no me deja satisfecho, porque no toda sanción es judicial. Hay sanciones administrativas y hay sanciones entre particulares. Por ejemplo, el arbitraje. En materia de arbitraje, ya lo verán ustedes, ¿no? Cuando entren a la carrera, se darán cuenta que un particular, en vez de un juez, puede dirimir una controversia, y el que pone la sanción es el particular. Entonces tampoco es verdad eso de que está prevista una sanción judicial. Entonces, bueno, es un ejemplo. Y continúa Villoro diciendo: el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Me sigue sin dejar muy contento, porque
un sistema de normas, ahora le dice sociales. Bueno, me gusta más que decir que es un conjunto de normas que crea el Estado. Sin embargo, ahora dice de conducta declaradas obligatorias por la autoridad. Bueno, eso creo que me gusta un poco más que el anterior por considerar las soluciones justas. Error, aquí sí estamos mal. La autoridad no se interesa realmente en la justicia y no tendría por qué. Me preguntarías tú y quizá ahorita saltes y digas, ¿cómo que no le interesa la justicia? No, le interesa la seguridad jurídica, porque el Estado debe de ser un imparcial. El Estado debe de ser el facilitador y el que pone las condiciones materiales para que pueda cada quien argumentar lo que a su derecho convenga e inclinar la balanza, las partes y el Estado administrar eventualmente la justicia e impartirla, dejando a salvo que puede un árbitro también serlo, un particular. Pero de eso a que se busque la justicia, porque así lo considera la autoridad, por favor. ¿Tú crees que el presidente de la República, cuando emite un reglamento, está buscando la justicia? Yo creo que no. Yo creo que lo que está buscando es salvaguardar derechos, la seguridad jurídica. Por ejemplo, que no haya atropellos, que no haya cosas raras, ¿no? Eso yo creo que sí. Garantizar un procedimiento, está garantizándole derechos o buscando garantizar derechos a los gobernados. Pero de eso de hacer justicia se me hace demasiado utópico. Por eso yo creo que el derecho busca seguridad jurídica, no justicia propiamente. Pero bueno, es una opinión simplemente. Ahora, mi definición, yo defino el derecho completamente diferente y aquí es donde yo no te recomiendo que me cites. Y si me citas, bueno, pues hazlo en tu clase, pero explica por qué. Porque si no te van a meter en un problema muy serio porque esta definición pues no está en libros ni nada por el estilo, ¿no? Definiendo el derecho, yo lo concibo como un proceso cognitivo del humano y aquí te van mis argumentos de por qué yo lo defino de una forma tan diferente a como lo definen pues la doctrina tradicional. Pues mira, en primer lugar, esto es debido a que el derecho es algo que no existe. Las leyes son algo que sí existe. Y bueno, pues allá atrás en mis muebles tengo muchas leyes, ¿no? Pero el derecho, si te das cuenta, yo hago una diferenciación entre lo que es derecho y lo que es ley. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo te podría decir, toda ley contiene derecho, pero no todo derecho contiene leyes, si así me lo quieres entender. ¿Por qué digo que es un proceso cognitivo? Porque el derecho es algo artificial, es algo que creamos los seres humanos, es algo que está en nuestra cabeza, nada más. Porque el derecho no está en el mundo material como lo está, por ejemplo, la física, la biología, la botánica, la zoología. No, el derecho no existe en el universo material. Es un invento del ser humano. Nosotros nos inventamos la palabra derecho, que es un intangible que nunca lo vas a ver en la vida. Simplemente lo vas a conceptualizar de forma abstracta, pero nunca le vas a dar una forma de materia al derecho. Cuando a ti te digan derecho, te viene a la mente probablemente, no sé, un búho, te viene una balanza, una temis, ¿no? Te viene, por ejemplo, un abogado, alguien de traje, un tribunal. Esas son representaciones. Tiene que ver con la semiótica jurídica, el significado que le vamos a dar y el significante que tiene la palabra derecho. Pero derecho no existe en la materia. Por lo tanto, ¿qué es? Como lo acabamos de decir, al ser algo que concebimos abstractamente, si es que existe esa palabra, es un proceso cognitivo únicamente, es una creación del cerebro humano, nada más, no existe en la materia. Ahora, ¿qué hace ajustes razonables en sociedad? ¿Por qué digo esto? Porque prefiero usar la palabra razonable a decir justicia, justo, porque ¿qué es justo? Para ti, para mí, pues quién sabe. Entonces mejor razonable. Razonable para mí está ligado con la negociación, con el acuerdo, con el consenso. Entonces, si yo cedo, tú cedes, tú me das y yo te doy, entonces podemos llegar a algo que razonable. Esos ajustes razonables es lo que hace el derecho. Mi derecho empieza donde termina el tuyo y mi derecho termina donde comienza el tuyo. Si tú te das cuenta, eso es un ejemplo de razonabilidad. De decir, yo tengo derecho a una cuestión determinada, pero no lo puedo ejercer de forma abusiva, porque entonces te atropello a ti. Yo tengo que ser razonable. Eso se llama ajuste en sociedad, ajuste razonable. Y la otra persona debería de decir lo mismo. Yo ejerzo mis derechos y lo termino, lo concluyo
lo dejo de ejercer cuando comienza el tuyo. Por ejemplo, no sé, voy a pensar cuando voy andando en bicicleta en Reforma, ¿no? Voy andando ahí en mi bicicleta, yo no me puedo pasar un alto. Yo sé que mucha gente lo hace, pero es porque no hay sanción para ello, para los ciclistas, aquí en Ciudad de México. Pero yo me freno en el alto porque sé que puedo atropellar el derecho de la persona que va a cruzar a pie. Entonces, si tú te das cuenta, mi derecho a andar en bicicleta termina razonablemente cuando el peatón quiere cruzar a pie por el paso de cebra, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado porque eso tiene que ver con ajustes razonables, ¿no? De manera codificada u obtenidos con base en la experiencia. Aquí tenemos un punto muy importante. Primero que nada, ¿por qué pongo al principio que es un proceso cognitivo? Porque primero está en el cerebro y eso no lo puede negar nadie. Hace ajustes razonables en sociedad y ahora, ok, hace ajustes, pero se quedó en el aire. ¿Cómo lo concretamos? ¿Cómo lo materializamos? Bueno, ahora sí, de forma codificada, en códigos, en leyes, en, no sé, disposiciones de carácter general, circulares, bandos municipales. Eso es codificar todo lo que el cerebro en un proceso cognitivo, como una sinapsis de las neuronas, ¿verdad? Ya hizo eso y después hice ajustes razonables en sociedad y después los plasmo en un documento que se llama ley, código, etcétera, ¿no? Obtenidos con base en la experiencia. ¿Por qué con base en la experiencia? Porque no hay otra forma de integrar, de crear, de hacer derecho que con base en la experiencia. Yo no tengo por qué regular algo si no lo viví como sociedad o como Estado inclusive. Ejemplo, el Estado mexicano nunca se hubiera metido al tema de la regulación, por ejemplo, del cannabis, la marihuana, si no se hubiera presentado esa situación. O sea, no es generación espontánea. No es que los legisladores digan, oye, no sé qué legislar, fíjate, me voy a inventar esto. No es así. Se da el fenómeno real, el fenómeno social, y después entonces se regula. Por eso viene con base en la experiencia. Por eso, de acuerdo con el materialismo histórico, el derecho es producto de las condiciones materiales que actualmente vivimos. Por eso, el derecho del 2023, año en el cual nos encontramos, no es el mismo que el derecho de Roma, por ejemplo, del año 500 antes de la era común, por ejemplo. Y tampoco es el mismo derecho de hace 100 años, en la Guerra Cristera, aquí en México, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el materialismo histórico nos enseña que la realidad se va construyendo con base en un principio dialéctico en donde se van creando condiciones para la creación de diversos factores, ¿no? Entonces el derecho es un ejemplo de que es un producto de las condiciones materiales que vivimos. Luego, al ser un proceso cognitivo, el humano reconoce atribuciones naturales y positivas del mismo. Entonces, bueno, como ya lo racionalizamos, entonces lo que quise decir es ya nos inventamos, porque eso nadie me lo dijo, Nadie me lo dijo. Nosotros como seres humanos nos inventamos que tenemos derecho humano a la vida. ¿Quién nos lo dijo? Pues quién sabe, ¿no? Unos me dirán la Biblia, la Torá, el Corán, lo que me digas desde el punto de vista religioso. Bueno, me dirán es revelación divina, pero en realidad si lo escribió el ser humano, pues es creación del ser humano, aunque sea mensajero, es creación del ser humano. Entonces el ser humano es el que a través de un proceso cognitivo crea atribuciones naturales, que es lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa parte. Consejo 2, vamos al consejo número 2. Atiende a los conceptos que te den en clase, pero arma tu propia concepción, o sea, tu propio concepto, para darle un significado a tu aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Quiere decir que no te quedes con lo que te da el maestro. Siempre tienes tú que escuchar, mirar, observar, procesar y tú generar tus propios conceptos. ¿Cómo lo vas a hacer? Con base en el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es que yo entiendo lo que es este vaso, por ejemplo, me lo explican, me dan el concepto abstracto y luego yo lo relaciono con un significado en mi vida. Le doy un concepto propio. Por ejemplo, el vaso para mí significa placer porque tiene café. Y a mí me encanta el café amargo, el café negro.
Entonces eso es darle un significado, eso se llama aprendizaje significativo. A mí de nada me sirve la definición abstracta si no lo proceso y le doy un significado. Es muy importante que aprendas eso porque tus maestros no te lo van a decir nunca, ¿sí? Luego, de este lado, ramas del derecho. Esto es una pregunta muy frecuente. Acuérdate que hoy es una salpicada de todo. Es un curso introductorio propedéutico. Ramas del derecho. Bueno, mira, aquí hay ejemplos. No los voy a leer todos. Tú velos, míralos mientras yo estoy hablando. Este video fundamentalmente es para que me escuches, no tanto para que lo leas, pero si me estás viendo, pues fíjate, por ejemplo, ahí tenemos civil, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, procesal, corporativo, financiero, bursátil, bancario, ambiental y muchas otras. Y es más, como dicen por ahí, ni están todas las que son, ni están todas las que son, ni son todas las que están, quise decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira cómo hay muchas ramificaciones y otras que estoy seguro que se me habrán ido, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que en el campo laboral, tú a lo que debes de apostar es a las ramas del derecho más innovadoras, preferentemente. Porque te lo voy a poner de esta manera. Mira, vamos a coger un ejemplo. ¿Cuántos civilistas conoces tú? ¿Cuánto abogado postulante hay en litigios, por ejemplo, de bienes inmuebles o de pagarés del derecho mercantil, ¿no? ¿Cuánta gente conoces tú que tiene un litigio familiar, por ejemplo, divorcios, testamentos? Pues muchísima gente, o sea, de verdad que de 100 abogados, yo digo, sin temor a equivocarme, más del 70% de ellos, o sea, 7 de cada 10 abogados, sin temor a equivocarme, están viendo temas de siempre. Familia, testamentos, penal, inmuebles, pagarés y sobre todo en el litigio. Yo te diría, ¿cuánto puede cobrar alguien que hace exactamente lo mismo? ¿Cuántos hay como tú que pueden cobrar menos? ¿Sí te das cuenta del problema? Ahora, yo te haría la misma pregunta, pero al revés, ¿no? ¿Cuánta gente hay que conozcas que se dedica al derecho aeronáutico, por ejemplo, que aquí lo tenemos? Pues probablemente haya 1 de cada 20 o 1 de cada 30. Yo te preguntaría, ¿quién puede cobrar mejor? ¿El que tiene muchísima competencia y todo mundo hace lo que él hace? ¿O el que está solito? Y donde el cliente no tiene de otra, o va contigo o va contigo. Entonces tú toma en cuenta eso, porque por ejemplo, insisto en el punto, civilistas, mercantilistas, laboralistas, hay muchos, tienen demasiada competencia. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, del derecho de las telecomunicaciones? ¿Qué me dices del derecho bursátil? ¿Qué me dices del derecho minero, por ejemplo? ¿Qué me dices, por ejemplo, de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Tienen menos competencia y entonces te podrás cotizar mejor. Esto lo dejo a tu criterio. No quiere decir que no te puedas dedicar al penal, al civil, al mercantil. Pues hazlo. Pero no sé si lo estás haciendo por imitación o porque son las únicas que conoces, ¿no? Y no has conocido las otras que pueden parecerte igual o más interesantes y que además te podrían ir mejor, ¿no? O si lo estás haciendo por convencimiento. Te lo dejo a manera de reflexión. Ramas con más futuro. Ahora, si me preguntas a mí en lo personal, a Edgar, yo creo que las ramas que tienen más presente y futuro, agregaría yo a esta lámina, pues mira, en primer lugar, te diría yo que el derecho fiscal. El derecho fiscal es algo que definitivamente nos ocupa demasiado porque todo mundo tiene que ver con el derecho fiscal. Empleados, empresarios, empresas nacionales, extranjeras, gobierno, todo mundo. Entonces, ahora, no está tan saturado porque, pues, así lo dice la realidad. Y 2, porque es una rama sumamente compleja, entonces no está tan saturado, la verdad. Y tiene mucho presente y futuro. Por las contribuciones y por normas internacionales, te puedo garantizar que tiene presente y futuro. El corporativo lo mismo, todo lo que tiene que ver con el compliance, lo que son las due diligence, empresas que cotizan en bolsa, gobierno corporativo, todo ese sector tiene mucho presente y futuro, también por tratados internacionales. El financiero, el bursátil, bancario, digamos que siguen la misma suerte que el corporativo. El derecho ambiental es otra rama que tiene un extenso futuro debido, por ejemplo, a las nuevas energías, a las energías eólicas y que va de la mano, por ejemplo, con el derecho energético, que no lo tengo aquí, pero es otro que también tiene futuro. Derecho a las telecomunicaciones, pues también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con radiodifusión, con televisión, con todo ese tipo de temas, hay pocos abogados y es muy bien pagado. Derecho a la privacidad, indispensable, toda persona debe tener aviso de privacidad.
que maneje datos personales, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido, yo te preguntaría cuántos abogados especializados en derechos ARCO, ¿no? Que es derechos de la privacidad, ¿cuántos conoces? Entonces, por eso creo que tiene un mejor futuro esta rama del derecho. Y desde luego que, por ejemplo, el derecho de amparo, todo el amparo siempre va a tener vigencia porque es un mecanismo de control y de defensa constitucional, el derecho constitucional en general, el aduanero, informático, en fin, todos los que ves aquí. Y después de la pandemia, el sanitario y de la salud, créeme que tiene un extenso futuro. Vamos a minimizar esto porque definitivamente se hicieron muy grandes ahora que le di una reedición. Ahí está. ¿Cómo es el origen del derecho? A ver, tú estás estudiando derecho o vas a entrar a estudiar derecho. Si no sabes cómo es el origen, pues estás perdido, ¿no? Y no te estoy juzgando. Digo que es normal que te pase esto si estás empezando, pero imagínate si tú sigues la carrera y no sabes ni siquiera de dónde nace el derecho, no sabes ni qué es el derecho, no tienes una definición propia. Problemas muy serios, ¿no? Entonces aquí, el derecho nace a raíz de la razón del humano. O sea, el derecho nace porque tenemos raciocinio. Somos seres humanos, somos seres con la capacidad de generar procesos intelectuales. Por eso nace el derecho. Por eso el derecho es un proceso cognitivo. Porque el derecho no es esto. Mira la pantalla, ahorita sí, tómate un tiempo, mírame la pantalla. No es esto que tengo aquí, este teléfono. No, esto no es derecho. Contiene implícitamente, por ejemplo, normas oficiales, contiene, por ejemplo, directrices internacionales para la batería, por ejemplo, de mi teléfono, ¿no? Bueno, ahí hay derecho, pero esto no es el derecho. Hay derecho aquí, pero no es el derecho. Esto tampoco es el derecho, esto es un disco duro. Esto no es derecho. Tiene que ver con, sí, pero no es el derecho propiamente. Y así podríamos decir todo. Por ejemplo, tú podrías coger una botella con agua. Mira, aquí tengo una botella con agua. Y no sé si te has fijado lo que dicen las etiquetas. Por ejemplo, más bodega y logística SADCB. Ahí está el derecho. Pero esto no es derecho. ¿Qué te quiero decir yo? Que el derecho no existe. Existen sus manifestaciones a través de normas oficiales, a través del más bodega y logística SADCB, RFC tal, domicilio tal. Esas son manifestaciones del derecho, pero el derecho no existe materialmente. ¿Sí me explico? Por eso es proceso cognitivo nada más. Por eso viene del raciocinio, de la razón del ser humano, que tiene la cualidad de ser conciencia o de tener conciencia del entorno social. Justo lo que te estoy diciendo. Esto no quiere decir que sea una conciencia positiva o negativa, sino que percibe la realidad y ahí encuentra la necesidad de normar conductas para poder sobrevivir sin que la justicia tenga necesariamente que participar. Ojo, lo que acabamos de ejemplificar, tú me dirías, oye, estas normas oficiales que regulan los teléfonos celulares, ¿no? El financiamiento, esto que vimos en la botella con agua de que dice más bodega y logística SADCB, ¿eso es bueno o es malo? Ni siquiera te lo habías preguntado. El derecho es objetivo, imparcial y da seguridad jurídica. ¿Por qué? Seguridad jurídica para que esta batería no estalle. Y los que fabrican baterías no me estalle cuando estoy hablando por teléfono, imagínate. Eso es seguridad jurídica para proteger al ser humano. Ahora, que la botella diga más bodega y logística SADCB, eso es porque tiene un régimen jurídico, seguridad jurídica. Yo te preguntaría, ¿qué tiene que ver con si es positivo o es negativo? Oye, ¿es bueno o malo eso? No, es que no es un debate moral, es un debate de seguridad jurídica, de darle garantías al gobernado. ¿Te das cuenta? Por eso yo pongo, esto no quiere decir que sea una conciencia positiva o negativa. No, yo ni siquiera juzgo, eso le corresponde a la moral, eso le corresponde a la ética, a tu comportamiento, pero no le corresponde al derecho, ¿no? Sino que percibe la realidad y norma conductas para sobrevivir, para que no me estalle la batería en el oído, imagínate. Pues claro, normas para que pueda la manifestación externa, los efectos externos de la conducta, para que podamos sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿la justicia interviene aquí? Oye, ¿hay justicia en esta batería del celular? Pues yo creo que no, porque aparte hay mucha explotación infantil detrás de estos teléfonos. ¿Te das cuenta?
Oye, ¿hay justicia detrás de esta etiqueta que dice más bodega y logística SADCB? ¿Hay justicia? Pues igual y explotan a sus trabajadores esas empresas, ¿eh? Igual y para crear esta botella de plástico hubo explotación infantil. Pero ¿te das cuenta cómo el derecho es ajeno a eso? Y sin embargo trae implícito el derecho. Por eso, la justicia no le corresponde al derecho, le corresponde al abogado. El abogado es el que va a tratar de lograr justicia. De este lado tenemos fuentes del derecho. Por ejemplo, tú te vas a encontrar en tu curso, sobre todo en primer año, primer semestre, te vas a encontrar con que tenemos costumbre, que es una fuente formal, legislación es una fuente formal, jurisprudencia es una fuente formal, la voluntad, los principios generales, realidad y doctrina, que es otra fuente formal, ¿sí? Y hay otra que llaman histórica, por ejemplo, fuentes históricas, que son documentos del pasado. Bueno, la costumbre, pues son hechos, son actos reiterados, generalmente no reflexionados, sino que se hacen por imitación del ser humano. Esas son costumbres y a veces de ahí nace el derecho, ¿sí? Nace el derecho porque a veces cuando algo se repite tanto, terminamos por regularlo. Y a veces la costumbre en sí se permite utilizar. Hay veces en las que las leyes te van a decir, en este caso aplicas la costumbre, es contado, pero hay casos en los que sí se vale hacer ese tipo de cosas, solo si la ley te lo autoriza y se conoce como costumbre delegada, ¿sí? Legislación, pues tú sabes, ¿no? Es un código, algo que legisla un órgano legislativo, el Congreso o tu Congreso local, pues legisla leyes, códigos, son diputados y senadores, en el caso del federal, que crean leyes específicamente, ¿no? Jurisprudencia. La jurisprudencia también es una fuente del derecho porque se dice que de ahí nacen pues interpretaciones, nacen aplicaciones del derecho. Por ejemplo, la jurisprudencia, eso es motivo de otro curso, pero tú quédate con que son párrafos interpretativos a manera de criterio que hacen los tribunales para que sean obligatorios para los demás tribunales. O sea, es cuando, por ejemplo, un tribunal, por ejemplo, cuando la Corte resuelve una controversia con ciertos requisitos y esos argumentos, o cuando se juntan, lo que va a ocurrir es que tiene que definirse por uno cuando fueron contradictorios. Imagínate que la Corte en un caso dice A y en otro caso dice B. ¿Qué tiene que hacer? Una contradicción y definir un solo criterio. El día de mañana que haya una controversia parecida, podemos revisar ese criterio, ese párrafo interpretativo y decir, la Corte resolvió así hace 2 años, y es jurisprudencia. Quiere decir que es obligatorio para el juez que está resolviendo mi caso. Entonces yo lo invoco y se lo enseño al juez y le digo, la Corte lo dijo hace 2 años, jurisprudencia, y ese juez la tiene que aplicar. Ese otro juez tiene que aplicarlo en mi juicio. Eso es la jurisprudencia. Voluntad. ¿Qué es la voluntad? Pues la manifestación de lo que quiero o de lo que no quiero, ¿sí? Principios generales son normas generalmente aceptadas, aunque nadie sabe cuáles son, ni cuántos son, ni de dónde vienen. Pero curiosa e irónica y paradójicamente, todos los abogados están de acuerdo con ellos, con esos principios, ¿no? Se mencionan en la Constitución, en el artículo 14 constitucional y en la Ley de Amparo, se llegan a mencionar los famosos principios generales del derecho, para que veas que la ley mexicana sí los reconoce. Realidad fáctica, que el derecho nace de la realidad, y la doctrina, pues se refiere a que son opiniones de juristas, de expertos que han escrito, o por ejemplo en conferencias, opiniones, puntos de vista. Eso es la doctrina. Ahora, si a mí me preguntas cuál es la única fuente del derecho, para mí la única fuente del derecho que existe es esta, la penúltima, la realidad fáctica, los hechos materiales. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la costumbre son hechos materiales de la conducta reiterada de los seres humanos y que generan derecho. Eso es una realidad fáctica. Fuentes reales, le dicen. La legislación, pues ¿por qué legislan algo? Porque retoman una realidad fáctica. La jurisprudencia,
viene de casos reales de los que los jueces y magistrados, bueno, mejor dicho, que los magistrados y ministros resuelven en jurisprudencia. Viene de la realidad, nuevamente, de la realidad. La voluntad, pues es realidad. Lo que yo quiero hacer ahorita es realidad material, sigue siendo fuente real. Principios generales, ¿de dónde nacieron? De la realidad. Y la doctrina, ¿de dónde nació? Esas opiniones, esos puntos de vista, ¿de dónde nacieron? De la realidad. Entonces, por eso yo sostengo que la única fuente del derecho es la realidad, las fuentes reales, que así las vas a encontrar en la doctrina. Pero la clasificación, pues ahí las tienes, ¿no? Y aquí está la razón. Todas las anteriores surgen de la realidad fáctica, punto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el materialismo histórico. Por eso yo me considero una persona que se acoge a lo que es el materialismo histórico. Norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? Bueno, la norma jurídica es un enunciado que contiene nexos y que contiene sujetos y predicados y que, en tratándose de derecho, van a resultar con determinadas características que las diferencian de normas morales, normas religiosas, normas de convivencia. Porque como hoy hablamos de normas jurídicas, son enunciados, ¿verdad?, que están plasmados en algún lugar determinado o inclusive en nuestro cerebro, ¿verdad?, cuando son principios básicos, principios generales o principios de interpretación. Tiene que ver con la norma jurídica definitivamente, aunque no son lo mismo, ¿no? Porque para poder interpretar la norma jurídica agarro principios generales del derecho, agarro principios de interpretación, hago todo un mix y entonces me encuentro con la norma jurídica. Y norma significa algo que regula. Cuando yo digo normalidad es porque está normado, ¿sí? Normalidad viene de normado y de norma. Entonces, norma jurídica es un enunciado que describe una conducta en un sentido determinado con una probable consecuencia, pero no todas tienen consecuencias, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si tú entiendes que eso es la norma jurídica, ahora yo te voy a decir cómo las vas a identificar. Te van a preguntar lo siguiente en las clases, ¿sí? Características de las normas jurídicas, es decir, cómo las puedo localizar, identificar. Bueno, primero porque son heterónomas, ¿no? Las heterónomas significan, bueno, normas, cualidad de heterónoma significa que no las hago yo, porque si no serían autónomas. Las hace un congreso, las hace el presidente cuando emite reglamentos, las hace el congreso local de tu estado, etcétera, etcétera. Eso significa heterónomas, que no las hago yo. Luego, bilaterales. Bilateral porque me las exige alguien más. En contrapartida de las unilaterales, donde yo las cumplo porque quiero. Por ejemplo, las normas de mi religión, de tu religión, las cumples porque quieres. Y te las dicen en tu templo, en tu sinagoga, donde estés. Sí, te las dirá un sabio de tu religión. Bueno, ahora, ¿te va a obligar materialmente a cumplir? Pues hasta cierto punto no. En cambio el derecho es bilateral porque me las exige una autoridad y ahí tengo que cumplir. Ahí sí es totalmente diferente. Exterior. ¿Por qué es exterior la norma jurídica? Porque regula manifestaciones externas, ¿sí? No regula fuero interno. Regula, como yo decía hace rato, por eso yo digo que el derecho no regula la conducta del hombre, lo que hace es regular la manifestación externa de la conducta del hombre, que es muy diferente, a diferencia de algo que queda en mi fuero interno. Oye, me arrepentí, oye, ya no te vuelvo a pedir prestado, oye, ya no vuelvo a engañarte. Eso es mi fuero interno, y si no lo detecta la legislación como regulable, se queda en mi fuero interno, no le importa el derecho, ¿sí? Por ejemplo, la infidelidad en un matrimonio, hoy en día ya no le importa el derecho, ya no es causal de divorcio, al menos en México, ya no se puede demandar ni siquiera daño moral, es algo que le pertenece a tu fuero interno. Digamos que la infidelidad se volvió norma exterior, se convirtió en norma interior y dejó de ser con efectos exteriores para el derecho. Coercible. Coercible significa que puede hacerse cumplir
por la fuerza en un momento determinado. Es la posibilidad de que sea cumplido por la fuerza, a diferencia de la coacción, que ya es hacer cumplir por la fuerza. Ejemplo, por decir, si yo tengo un hijo de 5 años, tengo la obligación de darle alimentos. Esté separado o no de mi pareja, eso es intrascendente, yo estoy obligado a darle alimentos. Es una norma coercible, porque estoy obligado a ello. Y si cumplo de buena gana, es coercible y lo hago de buena gana. Pero en el momento en el que yo incumpla, me desaparezco, alguien podría demandarme, o hasta el Ministerio Público, y puede ser hasta delito inclusive, y me van a ir a buscar y todo, me van a demandar, me van a embargar, o me van a meter a la cárcel. Eso ya no es coercibilidad. Ese acto material de sometimiento ya es la coacción. La norma antes era coercible cuando tuvo la posibilidad, nada más, la potencialidad de ser cumplido a la fuerza. Pero cuando ya es la materialización de la fuerza, se llama coacción de la norma jurídica. ¿Sí? Son tecnicismos que tienes que aprender poco a poco. Otras características que tienen las normas jurídicas y que te van a servir muchísimo, por ejemplo, para cuando quieras impugnar una norma, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los famosos decretazos de López Obrador, de cuando declaró por seguridad nacional todas sus obras, bueno, ahí encuentras tú el motivo para diferenciar tipos de normas, porque ese era un acuerdo del Poder Ejecutivo. Y la Corte entró al debate de si era una norma general o era una norma de carácter particular, y ahí tiene trascendencia lo que vas a ver tú en tu primer año de la licenciatura. Fíjate muy bien. Las normas jurídicas son generales porque aplica para todos sus destinatarios. O sea, una norma, una ley, no quiere decir que le aplique a todo mundo. No, esto es un error. Quiere decir que le aplica a todos a los que está destinada. Por ejemplo, el Código Penal le aplica solamente a personas que caigan en supuestos penales. Nada más. No le aplica a todo mundo. Una ley indígena le aplica a los indígenas. No le aplica a todo mundo. Cosas así, en donde tú te das cuenta y dices, oye, general, significa que le aplica a sus destinatarios, no a todo el mundo. Eso no existe, ¿sí? Solo a quien se ubique en los supuestos normativos determinados, ¿no? Inclusive un reglamento de tránsito no le aplica a todo el mundo, le aplica únicamente a los que conduzcan un auto, de pronto a los ciclistas, de pronto a los peatones para donde van a cruzar. Tú me dirías, es para todo el mundo. No, yo estoy en mi casa, no me aplica a mí. ¿Sí te das cuenta? Entonces, es a quien está destinado. Normas abstractas, otra característica. O sea, la norma jurídica también es abstracta. ¿Por qué? Porque abstracción significa aplicación indeterminada de veces. En contrario a lo que es una norma concreta es una que se aplica una vez y se agotó, se murió y ya. Pero la norma abstracta se aplica muchas veces. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil regula, por ejemplo, el matrimonio. Bueno, el matrimonio y sus artículos del Código Civil se van a aplicar las veces que sean necesarias mientras está vigente el código para quien se ubique en ese supuesto. No se agota con una aplicación. Eso es la abstracción. Impersonal. Impersonal significa que no nació esa ley, no nació la norma jurídica para una persona. Eso se llama norma privativa y está prohibida expresamente en México. Una norma impersonal significa que su origen es una sociedad. Es un conglomerado, una colectividad. En México no existen las normas personales o normas privativas. La norma privativa sería, por ejemplo, oye, tú cometiste un delito, pero fíjate que no está regulado como delito, entonces no es delito, pero estuvo muy mal lo que hiciste. Entonces vamos a crear una norma para Pancho Pérez. Eso sería una norma privativa y esas cosas, ese tipo de cosas están prohibidas en México, no se pueden hacer. Entonces tengan cuidado con decir que hay normas personales, siempre son normas impersonales. Seguimos con el siguiente siguiente tema. Actos jurídicos y hechos jurídicos. Mira, a lo largo de tu carrera, dependiendo de la escuela o la universidad en la que estés,
Te van a dar muchas definiciones y teorías de estos dos temas. Van de la mano. ¿Dónde lo vas a ver? En Derecho Civil, parte 1 o parte 2 probablemente. Bueno, pero el día de hoy te voy a facilitar el camino. Te voy a decir lo que es, sin rollos, sin teorías, y te voy a ahorrar libros y libros y libros. ¿Por qué te lo voy a ahorrar? Porque no sirven para nada. O sea, una cosa es que debas de saber y de leer, y otra cosa es que pierdas el tiempo en cosas que no tienen aplicación práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acto jurídico significa una manifestación de la voluntad que busca crear consecuencias de derecho permitidas, reconocidas o no en el ordenamiento jurídico. Vamos a reflexionar respecto de esta definición. Acto es una manifestación de voluntad. Ejemplo: quiero vender, quiero comprar, quiero hacer testamento. ¿Tú te das cuenta cómo exteriorizo mi voluntad? Nuevamente, el derecho no regula mi conducta, regula los efectos materiales de esa conducta. Bueno, entonces manifiesto mi voluntad de que quiero vender, quiero crear una empresa, quiero votar, quiero hacer mi testamento. Eso es manifestar la voluntad. Oye, pero a ver, espérame. ¿Qué buscas con esa manifestación de voluntad? Ah, pues fíjate que quiero crear consecuencias de derecho, como dice aquí. ¿Por qué? Pues porque si no las quisiera crear, pues nada más te estaría tomando el pelo, ¿no? ¿Por qué quieres comprar este teléfono? Ah, porque quiero que sea mío. Ah, ¿ya viste cómo si buscas consecuencias de derecho? Quiero regalarle una casa a mi hijo. O sea, que sea de su propiedad. Ah, ¿ya viste cómo si tienes consecuencias de derecho que estás buscando? O sea, cuando yo compro este teléfono, sí es cierto que estoy detrás del teléfono, pero hay algo más importante todavía. Porque si fuera solo el teléfono, te diría yo, ¿por qué no lo rentas? Te diría yo, ¿por qué no lo pides prestado? No, tú estás detrás del derecho de propiedad. Cuando dices, quiero comprar ese teléfono, estás detrás de la propiedad del teléfono. O al revés, cuando vas a rentar una casa, de pronto no tienes el dinero para comprar. Pero cuando dices, quiero rentar esa casa, estás detrás del derecho de uso y goce de ese bien inmueble, para efectos habitacionales, o sea, rentar tu casa, arrendamiento de casa-habitación. Estás detrás de un efecto de derecho, definitivamente. No nos mintamos. Entonces, por eso es una manifestación que busca crear consecuencias de derecho. Oye, pero ¿por qué le pones reconocidas o no en el ordenamiento jurídico? Porque acuérdate que somos particulares y todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, mientras no me pises normas de orden público, que son cosas prohibidas básicamente, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, porque todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces no hay bronca si no lo reconoce la ley. Mientras no pises algo prohibido, tú puedes hacer lo que tú quieras. Por eso yo digo aquí, reconocidas o no en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, un testamento, un contrato, todos los que te acabo de dar. Entonces, eso es un acto jurídico, un actuar jurídicamente, ¿sí? Ahora, el hecho jurídico es un poquito diferente. Para que me lo entiendas, imagínate que el hecho jurídico es el primo hermano del acto jurídico. Bueno, vamos a ver la definición. Son acontecimientos del hombre o de la naturaleza que simplemente generan consecuencias jurídicas. Bueno, ya no dije manifestar voluntad, no, ya no. Ya no dije que busca crear consecuencias, no, eso lo dejamos de lado del acto jurídico. El hecho jurídico, como su nombre lo dice, es un hecho. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que ocurre y ya, algo fortuito, algo que aconteció, a diferencia del acto, que en el acto es algo totalmente premeditado, consciente. El hecho ocurrió. Por eso yo le pongo acontecimientos de dos, del hombre o de la naturaleza, pero que de ocurrir generan efectos en el universo jurídico. Ejemplo, ayer llovió muchísimo, hizo mucho viento, fíjate. Y fíjate que se cayó un árbol aquí en mi casa
bueno, no en mi casa, afuera, y apachurró mi coche. Y lo tenía asegurado. El seguro dice, yo te cubro el gasto. ¿Te das cuenta? El seguro es un acto jurídico, porque yo lo firmé con la aseguradora. Eso es un acto. Y la consecuencia de derecho que yo buscaba era que me protegiera frente a siniestros, ¿no? Sin embargo, la caída del árbol, cuando cae y apachurra mi coche, detona efectos jurídicos. La caída del árbol es un hecho jurídico porque genera consecuencias jurídicas y el seguro es un acto jurídico porque buscaba provocar esas consecuencias jurídicas. Entonces, cuando se cae el árbol, fue un acontecimiento de la naturaleza que simplemente generó consecuencias de derecho. O del hombre, por ejemplo, nacer, morir. Cuando una persona nace por voluntad propia, pues claro que no. Nace por voluntad de los padres, ¿no? Pero eso es otra cosa. Cuando alguien muere, por ejemplo, aun si tú te suicidas, es un acontecimiento y genera consecuencias de derecho. Levantar un acta de defunción, se abre la sucesión, ¿no? Pero son hechos jurídicos porque acontecen y se detonan consecuencias de derecho. Esa es la diferencia entre acto y entre hecho jurídico. Ahora, te voy a ahorrar mucha doctrina y quiero que me pongas mucha atención. Porque ahora, vamos a hablar de los actos jurídicos. El acto jurídico quiero que lo imagines así, como un bebé. Mira, aquí está su bebé. Aquí está el bebé en una cama, dormido. Este bebé que tú ves aquí en la foto, a ver, déjame señalarlo bien, ahí. Ese bebé que tú tienes ahí en la foto, para que haya llegado a la cama, ¿qué necesitó? Haber nacido. Y el bebé no se ha muerto, está dormido, pero está vivo. No se ha muerto. Quiere decir que ese bebé ya comió, ya lo bañaron, está desprendido del seno materno, del útero. Entonces el acto jurídico es muy parecido. El acto jurídico, así como el bebé, necesita nacer y necesita ciertos cuidados para que no se nos muera. Es una analogía. Es una analogía. O sea, no es literal, obvio. Es una analogía únicamente. Ok. Para que el acto jurídico nazca, o sea, para que nuestro bebé nazca, o sea, acuérdate que es una analogía. Cuando yo diga bebé, me refiero al acto jurídico. Cuando el bebé nazca, acto jurídico, necesito dos cosas. Primero, necesito un objeto y la voluntad. Y a esos les vamos a llamar elementos de existencia. ¿Por qué? Pues porque nacer es dar existencia, ¿no? Entonces, para que nazca necesitamos elementos de existencia, que son dos. Ahorita te los explico. Ahora, una vez nacido, necesito que esté sano. Porque si no se muere, aunque ya haya nacido, se muere. Y ese estar sano le vamos a llamar elementos de validez. Es decir, para que el bebé nazca y esté sano y fuerte y llegue adulto, necesitamos elementos de existencia y elementos de validez. Los de existencia, ¿cuáles son y por qué existen? Bueno, voluntad y objeto, como te lo dije anteriormente. Si no tiene esto, el bebé no nació. ¿Estamos de acuerdo? No hubo acto jurídico. Es como si no hubiera sido desprendido del seno materno. O se murió adentro de la mamá. No nació el bebé. O nació muerto. Si un acto jurídico, señores, no tiene voluntad, pues no puede nacer. O sea, es lógica. ¿Cómo voy a comprar este teléfono sin manifestar que quiero comprar? Sin manifestar voluntad. No se puede. O sea, no hay generación espontánea de actos. No existe eso. ¿Cómo voy a comprar una casa si no firmo la escritura de propiedad? Por eso, para que nazca necesita voluntad. Ahora, el objeto. El objeto es lo que decíamos hace rato.
No es la cosa es el teléfono. El objeto es crear y transmitir derechos y obligaciones. Cuando yo quiero comprar este teléfono que estás viendo en la pantalla, el objeto es que se transmita a mi favor la propiedad. ¿De qué? Del teléfono cosa. El objeto es transmitir el derecho de propiedad. La cosa es el teléfono. Espero que esto te quede muy claro porque es la columna vertebral del derecho civil. Ahora bien, los de validez, ¿cuáles son los elementos de validez? Primero que nada, la licitud. O sea, lo que estoy celebrando de mi acto jurídico tiene que ser lícito. Pues ni modo que fuera ilícito, imagínate. Yo no puedo comprar una tonelada de fentanilo. Bueno, sí se puede, pero está penado. No se puede, no se debe. Entonces, si es ilícito, es nulo, absoluto. No hay forma. O sea, no, es como si tú al bebé le das a beber gasolina. Pues el bebé se te va a morir, pero en 2 minutos. No hay forma. No hay forma de que sobreviva. Así es la ilicitud, de grave. Ausencia de vicios. La ausencia de vicios, no puede haber error, no puede haber temor, no puede haber dolo, ni mala fe, ni violencia. Es eso. O sea, ¿de qué sirve firmar un contrato si estoy amenazado? ¿De qué sirve hacerlo de mala fe? Callando un error. ¿De qué sirve haciendo trampas? El dolo. Entonces, si tú te das cuenta, tiene que haber ausencia de vicios, tiene que estar limpiecito. Ahora, ¿por qué dice nulidad relativa? Porque sí lo puedo curar. Digamos que si el acto jurídico tiene algún vicio, como por ejemplo error. Yo creí que estaba donando, no, pero estás vendiendo, hubo un error. Ah, bueno, ¿se muere el bebé? No necesariamente. Yo puedo corregir esa enfermedad, le puedo dar su suero y lo puedo curar. Eso se llama nulidad relativa. No es como la ilicitud. La ilicitud no hay forma de curarla. Pues ¿cómo? ¿Cómo vas a curar la ilicitud? Tendrías que comprar otra cosa. Pero eso se llama novación y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que si hay algún vicio, sí es nulo, pero relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Que lo puedo convalidar. Decir, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y está bien. Sí, que sea compraventa. No que sea donación, como yo había pensado, que sea compraventa. Ah, estás convalidando la nulidad y se sana el bebé. Capacidad, mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? Como es un curso de introducción, no me voy a meter a detalles. Firmó un menor de 12 años. Es nulo, es incapaz. No puede firmar un menor de 12 años. ¿Pero es mortal la enfermedad? No, porque como ves es relativa a la nulidad. ¿Qué significará? Que si llega el papá y lo ratifica, entonces el acto se vuelve válido. Y el bebé no murió, se curó de la gripa, ¿sí? Y la forma, la ley describe cómo debes de hacer constar los actos jurídicos. A veces te dirá que verbalmente se puede hacer, como cuando compras algo en la tienda o vas al supermercado. Si tú te das cuenta, es una compraventa verbal. Y ya, te dan un ticket. Pero no firmas nada. Eso es forma. Hay veces en las que tienes que firmar un documento y hay veces en las que tienes que hacer una escritura pública ante notario o corredor público. Eso es forma. El traje, la ropa del bebé. ¿Quién te va a decir cómo vestir al acto jurídico? Si ponerle escritura, escrito privado o verbalmente. La ley te lo va a decir. La ley te lo va a decir. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que si yo no cumplo con la forma que me pide la ley para un acto jurídico, está enfermo el bebé. Pero relativamente. Porque si después lo llevamos o lo celebramos como dice la ley, se cura la enfermedad y el bebé nace y crece fuerte, ¿sí? Así son los actos jurídicos. La persona. La persona, ¿qué es la persona? Miren, hay 2 tipos de personas y no se metan en complicaciones. Personas físicas o seres humanos como ustedes y yo, individuos, y 2, personas morales o personas jurídicas. Empresas, sindicatos, asociaciones, el país, por ejemplo, la nación mexicana es una persona moral también, tiene personalidad. Entonces solo hay 2, físicas, seres humanos, personas humanas y
morales o incorpóreas, si así le quieres denominar. Personas físicas, como lo ves aquí, Claudia Espinosa, que es un nombre que yo inventé, bueno, pues es titular de derechos y obligaciones. Personas jurídicas o morales de este otro lado, que tengo acá, son intangibles, son ficciones del derecho. Hay muchas teorías respecto de lo que es la persona moral. Ahorita no las vamos a ver. Lo único que tienes que entender es que es un intangible y que a la empresa o a la persona moral solo la conoces por sus manifestaciones externas. Ejemplo, a Coca-Cola tú la conoces no por Coca-Cola, por sus refrescos, su marca, su logotipo, pero Coca-Cola no existe. No existe en el mundo material, existen sus expresiones únicamente, sus oficinas, sus empleados, sus directivos, su cotización en bolsa, su dinero, sus refrescos, su inventario, su activo circulante. Pero nunca vas a ver a Coca-Cola porque no existe, es una ficción del derecho y que la norma jurídica artificialmente le da existencia, ¿sí? Eso es una persona moral. La personalidad es la proyección de las personas en el ordenamiento jurídico y aquí lo vas a entender, fíjate, si esto te suena muy técnico, fíjate cómo te lo voy a definir a continuación. Fíjate en esta ilustración, del lado izquierdo tenemos a una mujer que tiene una luz detrás y que hace que se proyecte su sombra hacia adelante. Bueno, imagínate que la persona, vamos de abajo hacia arriba, la persona, pues es la persona, ¿verdad? Obviamente. El suelo es el ordenamiento jurídico, o sea, donde se refleja su sombra. Y la sombra es la personalidad jurídica. Gracias a esa proyección es que la persona existe en la norma. Si la persona no tuviera sombra, o es decir, no tuviera personalidad, no existiría para el ordenamiento jurídico. Sería un ente sin personalidad. Ahora, no hay personas físicas sin personalidad y sin nacionalidad por nacimiento. Porque si no serían esclavos o serían cosas. Y eso está abolido, está proscrito. Hoy en día todas las personas físicas cuentan con personalidad, inciso B, con nacionalidad por nacimiento. No te pueden quitar la nacionalidad por nacimiento nunca, ni la personalidad. Puede que te priven de ciertos derechos, pero jamás de la personalidad, porque la consecuencia de privarte de la personalidad sería que te convertirías en un objeto, cosa, animal o ente inexistente. Y efectivamente, los animales no tienen personalidad jurídica y tampoco tienen derechos. Tienen protección y mucha protección y debería aumentar la protección, pero no tienen personalidad porque no pueden ejercer derechos y obligaciones. Pero esto no quiere decir que se les desproteja, evidentemente, y tampoco el maltrato animal ni nada de eso, ¿no? Luego, tenemos atributos de las personas. Ahora, ya te dije la personalidad, ya te dije que es la proyección en el ordenamiento jurídico de una persona. Y claro que la moral también tiene personalidad, ¿eh? No se te olvide que la persona moral también tiene personalidad. Ahora, esas personas, como la chica que acabamos de ver en la lámina anterior, tiene ciertos atributos. Primero, tiene capacidad jurídica de goce y de ejercicio. ¿Qué significa esto? A la mayoría de edad, 18 años, con ciertas excepciones, para eso tengo un video en este canal, el último que acabo de subir, ve y míralo, pero por regla general se alcanza a los 18 años la capacidad de ejercicio. Te lo voy a poner de esta manera. La capacidad de goce es la aptitud, la posibilidad en potencia, o sea, tienes almacenada esa posibilidad de ejercer derechos y obligaciones. Cuando cumples 18 años, esa potencialidad deja de ser potencialidad y se convierte en acto. Es la materialización, la capacidad de ejercicio de poder ejercer derechos y obligaciones. Esa es la diferencia. También otro atributo es que tiene nombre. Juan Pérez, Juan López, Mónica Martínez,
cualquiera, ¿no? Y en personas morales le vamos a llamar denominación o razón social. Domicilio. Otro atributo de la persona es que tiene domicilio. Obviamente hay muchos tipos de domicilios. Hay domicilio convencional, domicilio social, domicilio fiscal, domicilio laboral, domicilio conyugal. Depende para qué efectos lo quieras, ¿sí? Nacionalidad. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo creo que sí, porque toda persona tiene una nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, puede ser mexicano por nacimiento o por naturalización, en el caso de México, ¿verdad? Y recuerda que las personas se naturalizan, no se nacionalizan. Las cosas se nacionalizan y las personas se naturalizan. Esa es la gran diferencia. Patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio. ¿Por qué? Porque patrimonio no nada más son cosas, casas, coches, computadoras. No, patrimonio también son derechos y obligaciones. Es una universalidad jurídica que contempla derechos y obligaciones. Y hay muchos tipos de patrimonios. Aquí te pongo civil o de explotación. Son diferentes. Es una O disyuntiva, no copulativa. Pero no vamos a ver eso hoy. Simplemente quédate con que toda persona tiene un patrimonio. Es decir, el patrimonio debe tener un titular. No hay patrimonios adyacentes, por así decirle. ¿Por qué? Porque al final del camino, y en último caso, el Estado mexicano puede ser titular de esos derechos y obligaciones, o aunque se extingan, de esos bienes materiales, ¿sí? Entonces, al final, siempre va a tener un titular, un patrimonio. ¿Y el Estado civil? El Estado civil es soltero o casado. Punto. No existe el Estado civil de divorciado, viudo, separado. No existe tal cosa. Solo existe casado o soltero. Punto. Y obviamente las personas morales no tienen Estado civil. El Estado es uno de los últimos temas que vamos a abordar. El Estado tiene diversas acepciones. En esta ocasión lo vamos a abordar como un conjunto, como una masa, digamos, en un término genérico. Es decir, Estado a veces lo identificas con gobierno, pero el gobierno es parte del Estado en realidad. Ahorita te lo voy a explicar para que no entres en confusiones. Primero que nada, el Estado es una organización humana que consta de un territorio, población, orden jurídico, autoridad y algunos dicen que bien común. Es decir, 5 elementos. El Estado está compuesto por territorio, población, orden jurídico o leyes, autoridad y bien común, a reserva de lo que opinen algunos, ¿no? Ahora, el Estado es una organización, por eso se habla del Estado mexicano. Cuando escuches que el Estado mexicano celebra un tratado, por ejemplo, no gobierno mexicano, sino Estado mexicano, se refiere a que en representación de la organización que es territorio, población, orden jurídico, autoridad y bien común de México, el presidente va y celebra un tratado y lo ratifica el Senado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado mexicano es ese conglomerado, ese conjunto de personas que son una organización humana y que tiene elementos, componentes que son estos que acabamos de citar. Y estos son los elementos del Estado moderno y del Estado occidental, te quiero yo decir. Porque, por ejemplo, en Medio Oriente, en Asia, esto puede ser diferente. Por ejemplo, Palestina, Israel, Irak, ciertos estados que existen, sobre todo en el Medio Oriente, pueden ser algo diferentes. Entonces, al menos en Occidente y en términos, digamos, contemporáneos, tiene población, territorio, leyes, orden jurídico, autoridad de gobierno y bien común. Entonces, en ese sentido, estos son los componentes que se encuentran en la Constitución. O sea, tú puedes encontrar el elemento población en la Constitución desde el primero constitucional, el territorio, artículo 41, 42, 43 constitucionales, 44 constitucional, las leyes en el 73 constitucional, facultades del Congreso, por ejemplo, autoridad o gobierno, pues toda la parte orgánica de la Constitución, bien común, pues quizá lo podrías encontrar pues disperso a lo largo de toda la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos elementos están en nuestra Constitución dispersos. Y hay una cualidad adicional, que es la soberanía. La soberanía, por eso se dice, oye, ¿tu Estado es soberano o no es soberano? ¿Qué significa? Independencia al exterior y autorregulación al interior. Independencia al exterior porque quiere decir que ya no dependemos de nadie, estrictamente y jurídicamente, ¿eh? Ojo, económicamente es otra cosa.
Pero jurídicamente ya no dependemos de España, por ejemplo. Eso quiere decir que somos soberanos, independientes hacia el exterior para las demás comunidades de países. Y autorregulación al interior, ¿por qué? Porque al ser soberano se dice que puedo emitir mis propias leyes y decidir cómo me puedo y cómo me quiero regular. Eso es la soberanía. Y aquí está lo que yo comentaba. Los artículos 39, 40, 41 constitucionales prevén elementos del Estado y aunque se encuentran dispersos a lo largo de toda la Constitución los elementos del Estado. Ejemplos. El artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de él. Ahí está, el bien común. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, pero el artículo 41 establece que esta forma de ejercer la soberanía es a través de los poderes de la Unión, no a machetazo, no a martillazos, no a revoluciones, no de forma violenta. Solamente se ejerce la soberanía a través de los órganos constitucionalmente instaurados. Para todos aquellos que dicen, como el 39 dice que la soberanía reside en el pueblo, entonces a machetazos, ¿no? No, esto no es así, porque sería que la Constitución preveyera su propia autodestrucción, lo cual sería un contrasentido, ¿no? Y aquí está. Artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por estados libres y soberanos. A ver, primer punto, más allá de lo jurídico, ¿a quién le preguntaron esto? Yo no sé. ¿Por qué dice que es voluntad del pueblo mexicano? Pues si menos de la mitad del padrón electoral vota, ¿cómo me vienen a decir que es voluntad del pueblo ser una república democrática? Esto fue un invento del constituyente, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, pero esto le pertenece ya a la reflexión propia y a la filosofía del derecho. Pero la Constitución esto dice, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, es decir, que no se heredan los cargos como en la monarquía, representativa, esto es que hay cargos que hacen función de mandatarios a los gobernantes, democrática porque esos funcionarios se eligen por el voto popular, en algunos casos de forma directa y en algunos casos de forma indirecta. Por ejemplo, el presidente es votación directa, diputados y senadores de votación directa, democracia y elección directa, mientras que los ministros de la Corte sí son electos democráticamente, solo que se llama elección indirecta, porque son propuestos por el presidente, quien fue electo democráticamente de forma directa, y electos por el Senado de la República, quienes fueron electos de forma directa y democrática. Entonces el ministro de la Corte, aunque no votas por ellos, sí son electos democráticamente porque fueron elegidos y designados por funcionarios por los que tú sí votaste. Eso se llama elección indirecta. Y laica y federal. Laica significa que, que el Estado no profesa una religión, ¿no? Y federal significa que está compuesta por estados libres y soberanos. Soberanos relativamente, ¿no? Es una soberanía limitada porque tienen regulación interna, pero de acuerdo con el Pacto Federal del 124 Constitucional. Ahí lo puedes mirar. Pero lo que sí te quiero decir es que federación significa que se unen varios estados para hacer esta labor, ¿no? Ahora, ¿a quién le preguntaron? ¿Quién sabe? ¿Por qué dice que es voluntad del pueblo mexicano? ¿Quién sabe? No sé a quién le preguntaron, ni sé de dónde se lo sacaron. Fue más bien un invento del constituyente del 16, ¿no? Y el artículo 41 claramente establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Ahí está, sencillo, claro y concreto. Constitucionalidad y derechos humanos, el último tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata este tema tan interesante. Lo primero que tengo que decir es que toda rama del derecho, todo lo que estudies, tienes que estudiarlo a la luz de los derechos humanos. No puedes estudiar derecho civil sin darle enfoque en derechos humanos. No puedes estudiar derecho mercantil sin darle enfoque en derechos humanos. No puedes estudiar nada sin darle enfoque en derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Derecho de propiedad en materia civil. Hace 15 años, cualquier persona te hubiera dicho,
es un derecho real por virtud del cual se tiene el jus abutendi, utendi y fruendi. Lo vas a ver en civil, ¿no? Hoy en día, ¿qué tendrías que responder? Bueno, derecho de propiedad es un derecho humano consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en el derecho nacional se traduce como el derecho real por virtud del cual se tiene el jus abutendi, fruendi y utendi. ¿Te das cuenta la diferencia? Lo primero que hice fue decir que es un derecho humano y después me voy a la parte civil. ¿Por qué? Porque en 2011 se hizo la reforma más importante, a mi juicio, la más importante de toda la historia del derecho mexicano. En ese sentido, se le dio un reenfoque a todo el derecho mexicano y todo debe de ser estudiado de esta manera. Eso empezó en el artículo primero constitucional y la tesis 293 diagonal 2011, que te recomiendo que vayas a estudiarla, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos la CNDH los define como conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados y leyes, ¿no? ¿Qué significa? Derechos humanos, como su nombre lo dice, son prerrogativas que se basan en la dignidad humana, que son por el simple hecho de ser persona. Oiga, persona física o moral, de las dos. Las personas físicas cuentan y gozan con derechos humanos y las personas morales también gozan de derechos humanos. Obviamente no todos, pero sí gozan de derechos humanos. Por naturaleza, digamos que todas las personas gozan de derechos humanos con ciertas limitantes, evidentemente, ¿no? Garantías constitucionales. Garantía constitucional significa la forma de ejercer la protección de esos derechos humanos. Ejemplo, yo tengo derecho humano a la protección de la salud. Está en la Constitución. No tengo derecho humano a la salud. Ojo con eso. Tengo derecho humano a la protección de la salud, que es un poquito diferente. Ahora bien, ¿cómo ejerzo, cómo protejo ese derecho? Con una garantía constitucional que se llama juicio de amparo. Ejemplo, si alguien no me quiere vacunar, me amparo y el juez debe de obligar a la autoridad sanitaria a que me vacunen. Como te das cuenta, el amparo es la garantía porque es el mecanismo procesal mediante el cual protegen, sustentan, tutelan, ejerzo mis derechos humanos contemplados en la Constitución. Recomendación, ya no utilices el concepto garantía individual, eso hace 15 años, pero a partir del 2011 lo correcto sería decir derechos humanos y sus garantías constitucionales. Jerarquía normativa. Este es uno de los últimos temas que también debemos de abordar para que tú sepas qué jerarquía normativa tenemos, ¿no? Vamos a ver y te lo voy a poner a manera de dibujo. Te recomiendo que veas el buscador de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que puedas tú comprender por qué los derechos humanos tienen una jerarquía tan elevada. Pero con este dibujo te va a quedar muy, muy claro. Nada más déjenme quitar este texto que no sé por qué está aquí. En verdad no sé por qué habrá aparecido, pero ahora sí. Ahora bien, esto es lo que se conoce como la pirámide kelseniana. Pero quiero decirte una cosa. Hans Kelsen, el jurista vienés, jamás habló de una pirámide como tal, habló de una jerarquía. El concepto pirámide nos lo inventamos en Occidente en los últimos 40 años, yo creo, 50 años probablemente, ¿no? Pero Kelsen solo habló de jerarquía normativa. ¿Cuál es la diferencia después de Kelsen? Le podríamos decir post-kelsenianos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta arriba en amarillo, esta figura amarilla que está aquí, le vamos a llamar bloque de constitucionalidad, en donde la Constitución atrae derechos humanos de fuente internacional. ¿Qué es de fuente internacional? De tratados internacionales que contengan derechos humanos. Si tú me lo quieres entender de esta manera, la Constitución tiene un imán que atrae derechos humanos de tratados internacionales. Cuando la Constitución detecta
un derecho humano establecido en tratados internacionales, ese tratado, incluyendo sentencias y eso, ¿no? Lo digo en términos amplios, esos derechos humanos se desprenden del tratado y los atrae la Constitución por magnetismo, haz de cuenta. Por eso se dice que los derechos humanos tienen fuente internacional y fuente nacional, ya sea Constitución, y si no, lo atrae la Constitución de los tratados internacionales. Ahora bien, esta es la máxima jerarquía, al grado de que si hay un tratado internacional que esté en una mejor posición de protección del gobernado que la propia Constitución, se debe de aplicar el tratado y no la Constitución. Ejemplo, imaginemos que el derecho a la protección de la salud está mejor tutelado en un tratado internacional que en la propia Constitución mexicana. El juez mexicano e incluso la Corte mexicana debería de aplicar el tratado para proteger a ese gobernado de su derecho a la protección de la salud sobre la Constitución. Es decir, habrá veces en las que la Constitución tendrá jerarquía inferior a un derecho humano de fuente internacional. ¿Cómo se explica esto en la tesis 293/2011? Bueno, por lo que te dije del imán, lo que explica esa tesis es que, bueno, en caso de que el derecho humano no esté en la Constitución, pues sí aplicas el de fuente internacional, pero ¿cómo lo justificamos? Diciendo que la Constitución tutela tratados internacionales o derechos humanos que estén en tratados internacionales. Es muy importante que entiendas esto, porque ya no es verdad eso de que la Constitución es lo más elevado que hay y eso. O sea, sí, pero habrá veces en las que tendremos que admitir necesariamente que un tratado internacional que contenga un derecho humano mejor tutelado que en la Constitución tendrá mayor jerarquía que la propia Constitución. Debajo del bloque de constitucionalidad tenemos a los tratados internacionales que no tengan derechos humanos. Abajo estará el TEMEC, por ejemplo, y si el TEMEC, por ejemplo, tenía o tiene un derecho humano, lo subimos a rango constitucional. Pero si no, lo mantenemos abajo de la Constitución. Debajo tenemos al mismo nivel leyes federales y leyes locales. Obviamente las constituciones locales por encima de las leyes locales, ¿no? No digas nunca que una ley federal está por encima de una ley local. Esto es un error. Nunca lo digas. Yo sé que lo has escuchado, pero es un error. Las normas federales y las normas locales tienen exactamente la misma jerarquía. En lo que se diferencian es en su ámbito de aplicación, en su ámbito espacial de validez, pero no en su ámbito jerárquico de validez. Y hasta abajo tenemos reglamentos emitidos por el presidente o por los gobernadores y, por ejemplo, disposiciones de carácter general o disposiciones emitidas por las secretarías de Estado, por ejemplo. Ya son más abajo todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te quiero yo decir es que esta es la jerarquía vigente en el 2023. Bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, leyes federales y locales, respetando sus constituciones y reglamentos hasta abajo. ¿Qué más deberías de saber? Cosas salpicadas por ahí respecto de este tema. Bueno, primero que la Constitución reconoce y no otorga derechos humanos. Esto quiere decir que la Constitución es consciente de que los derechos preexisten a ella misma y por eso la Constitución los reconoce, no los otorga, los reconoce. Antes los otorgaba, pero a partir del 2011 los reconoce. Y aquí está otro tema que ya habíamos comentado: si un tratado internacional amplía derechos humanos, hay que estar al tratado y no a la Constitución. Únicamente cuando se trata de una restricción constitucional a un derecho humano debe de estarse a la Constitución. Ejemplo, no sé, todas las personas tienen derecho a ser votados, es un derecho humano político, pero la Constitución mexicana prohíbe que un militar en servicio activo sea votado. Un militar en servicio activo no puede ser presidente de la República. Un ministro de culto no puede ser presidente de la República, como un rabino, como un pastor, no pueden serlo. Es una restricción constitucional. Ahí la tesis 293 dice hay que estar a la restricción constitucional, pero el proyecto del ministro Saldívar, por ejemplo, dice siempre y cuando sea legítimo y democrático. ¿Qué quiso decir? Que hay que evaluarlo. Si esa restricción
sigue justificada o ya podríamos liberar algunas restricciones constitucionales, que es lo que está aquí abajo. Y bueno, ya estamos llegando a los últimos puntos. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad, vamos a manejarlos como sinónimos. ¿Por qué razón? Porque como la Constitución se tiene que acoger y adecuar a la convencionalidad de convenciones internacionales, que son los tratados internacionales, pues si uno tiene que estar ajustado al otro, pues podríamos decir que es prácticamente lo mismo, ¿no? Normas ajustadas a la Constitución son normas ajustadas a los convenios internacionales. Eso es lo que quiere decir control de convencionalidad y de constitucionalidad. Y mecanismos de defensa constitucional, tenemos 3 en derecho mexicano: amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles podemos accionar los particulares? El juicio de amparo. Las otras 2 solamente quienes establezca el 105 constitucional, que son niveles de gobierno, autoridades específicas que pueden accionar este tipo de mecanismos de protección constitucional. Bueno, pues ahora sí, si tú escuchaste bien este curso propedéutico, estoy seguro que te va a servir, estoy seguro que va a ser de gran ayuda. Y si has llegado hasta acá, déjamelo aquí abajo, házmelo saber en los comentarios, aquí en la sección de comentarios de YouTube. Déjamelo claro para que yo pues siga haciendo contenido y si te está siendo útil. Lo que sí te puedo decir es que si tú escuchaste y comprendiste bien los temas del día de hoy, te dejo garantizado que entrarás muy bien avanzado y estarás con mejores calificaciones y llevarás una gran ventaja frente a los demás. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta muy pronto y nos vemos en una nueva transmisión.